Willy, ¿cómo va? Hola Pede, ¿qué tal? Todo bien, muchas gracias por aceptar esta invitación que siempre además es muy bonito que la historia de Willy mía va más allá de la lógica. Como que siempre queríamos trabajar juntos y nunca se daba y nunca se daba y terminamos haciéndonos más amigos que colegas gracias a eso y pues bueno, acá justo también esa es una de las tantas razones por la que lo invité, además de ser un berraco emprendedor colombiano en el exterior y no solo en México, ¿no? Estamos en versión América, sí lo traje por México, pero se trae un buen de historias, como dirían acá en México, el gran Willy. ¿Qué más, Willy? ¿Cómo va? Pues Fede, muchísimas gracias por la invitación y gracias por esa introducción tan generosa. No, hombre, Eh, no, ni más faltaba, Willy. Y pues nada, para que la gente que nos está viendo vaya sabiendo un poco, cuéntenos un poco quién es usted, a qué se dedica, cómo ha sido esa historia suya de emprendimiento y cómo terminó siendo trotamundos, además. bueno, la verdad es que yo siempre he sido un alma inquieta. Yo soy colombiano, estuve en el mundo corporativo muchísimo tiempo, principalmente en agencias de publicidad, pero bueno, he hecho también otro tipo de cosas en consultoría, estuve en el gobierno, en fin. Y siempre he tenido esa inquietud por hacer cosas diferentes, por ver otros mundos, por explorar. Y pues terminé en el mundo del emprendimiento. He emprendido muchas veces en mi vida. Mi primer emprendimiento fue una agencia de marketing digital hace como 15 años, cuando el mundo del marketing digital apenas empezaba en Colombia. Uh -huh. Y con una amiga socia creamos una agencia que se llamaba Shift. Y bueno, ahí hicimos muchas cosas muy interesantes. Hicimos muchísimo temas de evangelización digital. Capacitamos muchísimos grupos en diferentes sectores. Trabajamos mucho y muy de la mano con la Cámara de Comercio de Bogotá en todo su programa de emprendimiento Uh -huh. y ayudamos a muchas empresas a formarse en temas de marketing digital. Y bueno, adicionalmente a eso hacíamos marketing digital de la época, que era principalmente concentrado en páginas web y aplicaciones, Uh -huh. eh, y un poco de social media muy incipiente. Estoy hablando de hace 15 años o un poco más tal vez, pero ese fue mi primer emprendimiento. Luego me vine a México. Yo trabajé muchos años en una agencia multinacional y pues trabajaba para toda América Latina. Uh Tenía un -huh. rol regional y empecé a trabajar muchísimo con el equipo de México y me encantó este país. Empecé a hacer un montón de conexiones interesantes a nivel personal y a nivel profesional. Y ahí entendí que yo quería explorar este mercado y echarme al agua. Renuncié al mundo corporativo y me vine a México a montar una empresa y a emprender de nuevo. Eh, Esta vez en los eventos y en las activaciones de marca en el BTL, pero siempre conservando mi background de temas digitales, ¿no? Uh Entonces, -huh. el foco siempre fue hacer una oferta de BTL, pero en combinación con experiencias digitales, que después se volvió muy en boga, pero empezamos a hacer cosas con realidad aumentada y con realidad virtual y con redes sociales y fusionando un poco ese tema de lo análogo y de lo digital. Eh, y eso fue hace ya 12 años. Uh -huh. Y pues la verdad ha sido una experiencia con muchos bemoles, muy positiva en todos los aspectos, difícil a ratos, Uh -huh. y además en otro país, en otro mercado, en otra cultura que no es la de uno, pues también representa un reto y unos desafíos importantes, ¿no? Sí. Y luego de eso me volví al mundo corporativo acá en México, estuve un año haciendo consultoría, trabajando en una consultora, haciendo transformación digital para América Latina. Me regreso a Bogotá porque me ofrecen un puesto bastante interesante en ProColombia. Fui director de marketing global para ProColombia y continué con, con mi emprendimiento en el mundo corporativo y emprendiendo a la vez y Uh mi -huh. empresa en México. Me voy a España, estuve 7 años en España
Y allá también tuve un par de emprendimientos interesantes. Más adelante le cuento ese detalle, pero di un giro, pivoté y me fui al mundo de la finca raíz, de la propiedad raíz y de las inmobiliarias y de todo este rollo. Y después de 7 años en España, emprendiendo en diferentes cosas, principalmente en este tema, regresé a México y acá sigo con mi emprendimiento de hace 12 años, continuando sacándolo adelante. Eso ya va más allá de la lógica. Con todas las vueltas sigue vivo de mente. Y es una cosa Así es. muy loable. Sí, sí, Mi sí. agencia que se llama Demente, pues tiene 12 años. Vamos a cumplir 12 años ahora en mayo, junio. Ujú. Y pues ha subsistido a pesar de todos los cambios, no solamente de enfoque míos personales, sino también de mi movilidad geográfica en diferentes territorios del mundo. Ahí seguimos frente al cañón y seguimos facturando y seguimos vivos. Buenísimo, pues felicitaciones ahí, Willy. Y justo sé que ahí viene el tema de ese paso por España, ¿no? Pero no más los 12 años que lleva abierto de mente, de Colombia, México, España. Sé que también ha tenido pasos por la Florida. Además de eso, que va muchas veces que uno lo ve cómo lo hacemos y se puede haciéndolo. Pero dentro de toda esa historia ha habido algún giro inesperado. Usted lo planeó de una manera y salió diferente. Diferente no es malo, o sea, salió re diferente. Usted decía que un giro que quería contar. Pues, o sea, la verdad, muchos en mi vida, porque pues realmente mi carrera y mi trayectoria y mi vida ha estado llena de giros más allá de la lógica. Uh-huh. eh, pues venirme aquí a México fue un poco eso, fue dar un giro muy grande. Estando totalmente establecido en México, con mi empresa funcionando, trabajando en consultoría y todo estable, doy otro giro y me regreso a Bogotá. Estando en Bogotá me doy otro giro y me voy a España, pero yo creo que hay una cosa significativa en todo este proceso de emprendimiento y es, yo nunca me imaginé terminar trabajando en el mundo de la finca raíz, del real estate, eh, y además haciendo todo un tema de soft landing para inversionistas latinoamericanos interesados en invertir en propiedad raíz en España. Eso fue un giro pues impresionante, un poco abrupto. Yo no tenía ni idea de ese negocio y bueno, lo hice un par de años exitosamente hasta cierta medida y pues yo creo que ahí es como una fusión de un poquito calibrar el mercado, entender cuál es la demanda, hacer un poco de observación y ver uno de que es capaz también, ¿no? Y creé una empresa que se llamaba Cool Landing y bueno, hice eso un tiempo. Y ahí, ¿cuáles eran las conexiones improbables, ¿no? En innovación trabajamos con conexión improbable. ¿Qué fue lo que hizo que usted fuera exitoso haciendo soft landing? Digo, dentro de sus skills y todo lo que traía. Pues yo creo que mucho tema de observación eh, y yo creo que un poco mi experiencia en términos de marketing, publicidad, marketing digital, BTL en España, en un momento dado estaba como que no tenía salidas y me planteé eso. Hay que reinventarse, hay que ver otras oportunidades, hay que abrir la mente y empezar a ver y observar qué está pasando en el mercado. Y me encontré con que había, es decir, yo hice una inversión en propiedad raíz en España, yo compré un departamento o un piso, como le dicen allá, y eso me abrió como una puerta gigante, primero porque aprendí un montón de eso y me enfrenté a muchísimos muros que no tenía ni idea cómo era el tema de comprar propiedad raíz en España. Y no solamente comprar propiedad raíz, sino todo lo que está alrededor de eso, que es todos los trámites asociados para personas como yo que somos extranjeros, eh, todo lo que tiene que ver con un tema de adecuar los espacios, porque pues normalmente en Europa los edificios son viejos,
hay que tumbarlos todos y volver a hacer el departamento. Todo eso aprendí un montón y la gente me empezó a preguntar y de alguna manera me volví un poco como un referente para muchas personas de mi nivel, que no somos grandes inversionistas, que no tenemos unos excedentes de liquidez entre el banco para ir y comprar un departamento en Madrid a ojo cerrado. Y ahí vi una oportunidad de un montón de personas en Latinoamérica que estaban interesadas en comprar y en invertir en España por diferentes razones. Entonces yo creo que eso fue como lo más interesante, como en resumidas, si un negocio se cierra y una puerta lo arrincona a uno, una oportunidad lo arrincona a uno, pues de pronto ese rincón es una oportunidad para abrir otra puerta y ver para otro lado. Buenísimo. Sí, sí, usted ya además cuando uno ha trabajado en mercadeo y en investigación se vuelve muy intuitivo sin darse cuenta. Así Y las es. cacha, los va agarrando. Qué bueno. Y esa historia es la de la que se planeó y salió diferente, pero buenísimo. Pero escuchando lo que en cuenta lo que nos pasa a muchos colombianos, y es que por lógica creemos que va a ser fácil en México culturalmente, ¿no? Porque crecimos con Vicente Fernández, con el Chavo, y no les gusta que uno les mencione el Chavo, by the way. De O sea, acuerdo. y uno cree, y el choque cultural que tenemos de inicio cuando trabajamos, o sea, yo lo vi hace 15, usted hace, o sea, lo vimos hace años, es complejo, ¿no? O sea, le rompe uno toda la estructura lógica que uno tenía de cómo se imaginaba que iba a ser en México. Correcto. ¿Cómo le dio la vuelta a usted a ese choque que hay? ¿Cómo le dio la vuelta pues para lograrla acá? Porque al final se logra, pero si uno no pone de su parte, está complicado. Sí, yo creo que es un tema de tener paciencia, es un tema de controlar de las emociones, es un tema de hacer conciencia y de entender que uno es el extranjero y que uno es el que tiene que adaptarse y que uno no va a cambiar las cosas, ni las maneras, ni las formas. Es difícil y los choques culturales son muy fuertes. No solamente aquí en México, en España, en Estados Unidos. Yo que he tenido esa posibilidad de oscilar en diferentes mercados y en diferentes países, yo creo que esos son los tres como tips más importantes. El primero es, uno no va a cambiar nada. Las emociones no son buenas porque terminan desgastándolo a uno y desgastando digamos, el entorno. Y pues hacer conciencia de que el extranjero es uno, ¿no? Sí. Y calibrar ese aspecto. No es fácil, pero se logra como usted lo menciona. Y yo creo que al final, o no al final, pero llega un punto en que uno ve los frutos. Así es, sí, tal cual. A mí me puso a pensar España, o sea, es que sí, no es fácil en ningún lado, pero sí. Muchas gracias, Willy. No, pues ahora además de esos consejos y me gustaría que le dé a las personas que están escuchando y están empezando a emprender, ¿no? El Willy de hace 12 años, o no, más, porque antes de Demente hubo más. Sí, Ese sí, sí. Willy de ya hace más de 12 años, esos Willys que están arrancando, ¿qué consejo les daría hoy para ese camino de emprendimiento que van a enfrentar? Yo les diría paciencia, disciplina y no bajar la guardia, porque pues hay mucha frustración en el emprendimiento. Así como hay muchísimas satisfacciones, hay mucha frustración. Sí. Pero, pues sí, yo diría que esos tres temas son como los tres consejos que yo daría, ¿no? Sobre todo el tema de ser disciplinado y tener unas rutinas es fundamental. Y entender que la frustración es pasajera. Y entender que el emprendimiento también ofrece una cantidad de cosas muy positivas.
el tema de manejar el tiempo es espectacular. Yo sigo viajando mucho por diferentes circunstancias personales y profesionales, y además porque pues desde hace muchos años soy extranjero, entonces pues uno tiene siempre arraigo y raíces en otros territorios que no son los de uno, o los que uno vive, o los que ha vuelto a su hogar. Y la facilidad que permite el tema de emprender también tiene eso, y es, yo puedo ser disciplinado, pero puedo ser disciplinado desde la Florida pasado mañana, o puedo ser disciplinado desde Bogotá en un mes, y puedo planear mis viajes de todo el año sin ninguna reserva, o no planearlos incluso. Si surge una oportunidad interesante, pues puedo hacerla. Yo tengo la libertad de ir al gimnasio a las 3 de la tarde cuando tengo tiempo, o a las 10 de la mañana, sin ningún problema. Como cuando yo estaba en el mundo corporativo, yo veía a la gente saliendo a correr y yendo al gimnasio cuando yo iba corriendo para una junta, y yo decía, ¿cómo los envidio? ¿Qué hacen en la vida? Pues ahora yo puedo permitirme eso. Y eso es una de las cosas que es interesante del emprendimiento, que permite unas libertades y unas posibilidades que uno en la vida corporativa no tiene. Entonces yo creo que esos son como los consejos, no frustrarse porque hay una cantidad de cosas positivas asociadas al emprendimiento. No, pues, de hecho me estaba acordando que esta mañana tuve una reunión, una junta con la camiseta del América de Cali porque venía del gimnasio justo después de eso, con un hincha de River. Entonces, eso en el corporativo no se toma con esa gracia tal cual, ¿no? Cuando uno está así. Entonces, sí, es vivir la vida, no sé, para el que le gusta, se vive, se disfrutan muchas cosas, esos pequeños detalles, así es. Gracias por recordármelo. No, encantadísimo. Pues no, Willy, pues muchas gracias, de verdad. Como siempre, gracias y siempre aprendiéndole mucho y seguiremos aprendiéndole y gracias por compartir su historia, estos consejos que al final son los que uno le hacen recordatorios. Además, creo que justo lo que hablábamos antes me trajo buenos recordatorios como emprendedor. Genial. Quiero cerrar, Fede, si usted me lo permite, con una anécdota mutua. Ah, sí. Creo que también va un poco beyond the logics. Y es, Federico lo mencionó al principio, y es, nosotros nos conocemos hace muchos años, hemos intentado y habíamos intentado hacer muchos proyectos en conjunto desde diferentes frentes, y el año pasado o antepasado finalmente se materializó en una cosa que yo creo que tampoco ninguno de los dos lo esperaba ni lo había planeado, y fue como mucho más allá de la lógica, y fue haciendo un tema de consultoría, un trabajo muy interesante de consultoría de negocio, fuerte y dura, para una compañía de interiorismo y arquitectura en Estados Unidos. Y pues yo creo que fue una cosa muy interesante y que también se salió del curso de lo que nosotros siempre habíamos como visualizado y planeado, en trabajar conjuntamente y en desarrollar proyectos comunes. Sí. Quería cerrar con eso porque fue una experiencia también muy enriquecedora, muy distinta y muy interesante. Y no se olvide que hicimos un evento en Saltillo, Coahuila. Correcto. La mayoría de mexicanos no conocen Saltillo, Coahuila, y nosotros llegamos a hacer un evento allá. Sí, qué bueno. Se me había olvidado el evento de Saltillo. Es Sí. Correcto. Entonces sí, ahí están las vueltas, Willy. Así son las cosas. Así es. Pues Willy, pues mire, recuerdos en West Palm